Hola, soy Jordi Corominas, autor de Nortes. Yo siempre digo que, claro, me paso el día dándole vueltas a las cosas y también paseándolas. Entonces, como comentaba, siempre me ha gustado viajar, pero ¿qué ocurrió aquí? Que de repente entendí que me empezaban a interesarme muchos puntos geográficos que estaban en el norte, pero no eran y no son nortes absolutos, ¿no? Eso me llevó a pensar también en el concepto. Y, por ejemplo, Normandía, ya lo comentábamos, es un norte evidente para un español, para un italiano, pero, por ejemplo, para un británico, Normandía será el norte de Francia, pero será casi centro de Europa, por decirlo de algún modo. Trieste, que tenía que estar en el proyecto, es evidentemente norte de Italia, pero para un sueco, madre mía, ¿no? Y hasta podríamos jugar pues con Barcelona, que la tenemos de norte de España, pero sería sur de Europa, y así siguiendo, ¿no? Entonces aquí empiezan a entrar una serie de polisemias que yo solo podía colmar viajando, estando en el lugar, porque una cosa es conceptualizar y está muy bien, pero si todo lo haces abstracto yo creo que no sirve para nada. Entonces tienes que realmente gastar suela de zapato, ir a los sitios sin prejuicios y sobre todo sin tener en las manos una guía turística, porque si no caeríamos en un tópico y este libro no tendría ningún tipo de sentido. A ver, este libro pretendía ser una continuación, bueno, pretendía y es una continuación del último libro de la vieja Europa, que narraba un viaje de otoño de 2014. Este transcurre en septiembre de 2018 y tenía que ganar continuidad con Trieste y lo que sería esta parte limítrofe de Italia, además una especie de frontera simbólica del este y el oeste de Europa, y también quería añadir, yo creo, una pizca local, pero no tan local, porque es la provincia más rara de Cataluña, que es l'Empordà. Lo que pasa es que empecé a escribir nortes, la parte de Francia me quedó muy redonda para lo que yo consideraba, bueno, es esa sensación cuando dices, hasta aquí he llegado, ¿no? Y decidí descansar un poco y entonces llegó la pandemia. ¿Qué pasó? Entre tanto, lo estaba pensando antes, fue muy loco todo porque a finales de 2019 saqué la novela Lo Invisible, me llegó la propuesta de escribir La Ciudad Violenta, tenía esto en remojo y llega la pandemia. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que cuando volví a leerlo me di cuenta que el tiempo narrado parecía prehistórico. Parecía prehistórico y de repente el libro adquirió otro tipo de valor, es decir, es una continuidad del último libro de la vieja Europa, tendrá una continuidad en un libro que se llamará Europa, pero que claro, contará los viajes que estoy haciendo desde que nos volvieron a abrir la veda hacia verano de 2021, que es una Europa distinta y además es que hasta yo mismo la narro distinta, ¿no? A veces aquí el miedo que me da, el miedo y el placer, es el tiempo congelado, ¿no? Que parece empapar el manuscrito, porque cuando yo lo escribí era muy vivo, pero de repente esa cesura se nota y si lo hubiera sacado antes quizá no tendría este valor. Sí, no, y además esto es importante porque justamente si bien se narra un mundo desaparecido, es 2018, se termina de escribir en 2019, en septiembre de 2019. ¿Qué pasa? Que en realidad nosotros venimos de allí y muchas de las cosas que ahora aún están en la agenda están en Nortes. Por ejemplo, efectivamente, el hecho de la capital y la provincia, que es algo que yo aquí menciono mucho, que no solo es París y su provincia, ¿no? Sino que es una especie de constante europea por la diferencia que se crea entre las áreas metropolitanas y las pequeñas ciudades, ¿no? Que de hecho aquí lo reivindico, deberían tener más conexión y funciones concretas, porque si no, claro, el viaje también te sirve para darte cuenta de estas cosas. Y en Francia hay muchas ciudades pequeñas y algunas de las narradas en Nortes tienen un punto muy desangelado, pese a que es bonito, que asimismo te permite darte cuenta de disfunciones que están narradas aquí, pero que aún están presentes, aunque quizá no figuren en primera plana del debate, ¿no? Pero efectivamente sí. La voluntad de ir a la provincia creo que quizá enlaza mucho con cosas que me interesan, ¿no? De ir a buscar los márgenes para luego entender mejor el centro, algo así sería. La densidad que proporciona París es artística y demográfica, y esto también repercute en la escritura. ¿Por qué? Porque de repente todo lo que pasa en un centro urbano mayúsculo es, a ver, no desborda, de hecho uno de los intentos fundamentales con esta escritura es que no desborde, pero sí que te obliga a reconsiderar las capas mucho y a ver cómo conjuntas este todo tan
tan enorme. Esto en la escritura hace que yo qué sé, se cobre una especie de agitación muy fuerte, que por ejemplo cuando en norte se viaja a las ciudades de provincia se aligera, entonces la prosa se vuelve más calmada y también se transmite, creo yo, cómo se vive ese momento. Por ejemplo, voy a Argy, el pueblo que inspiró a Flaubert para Madame Bovary. Tampoco es que sea un fragmento larguísimo del libro, pero el respiro es otro, porque efectivamente hay una soledad que no es tan asfixiante como puede ser la de una gran ciudad donde, queramos o no, los muros y las anchuras nos determinan mucho. Y sí que es cierto, y esto es algo que no que me obsesiona, pero que sí que he pensado mucho, que creo que te condiciona mucho el lugar donde estás a la hora de escribir. El lugar donde estás y el lugar que escribes, ¿no? Si yo hubiera nacido en Madrid, probablemente no escribiría como escribo en Barcelona. Y cuando viajas eso también se va plasmando y es otra forma de mostrar las diferencias dentro de la unidad, que es norte y que es el todo de ir caminando y conociendo. A ver, no, pero Barcelona, yo alguna vez también lo he dicho, es decir, como he nacido en Barcelona, trato mucho Barcelona, pero si hubiera nacido en París o en, yo qué sé, o en Calafell, seguramente trataría Calafell o París. La ciudad de Barcelona me sirve como base siempre. Yo creo que es una gran suerte vivir aquí porque realmente para el tipo de viajes que hago y muestro es ideal para un viaje europeo. También muestra cómo efectivamente es una especie de mundo pequeño y un continente unido. Pero, a ver, también tiene un punto de eterna comparación con lo que veo. Cada vez también es cierto pero aquí en Nortes no se ve, porque yo creo que también Nortes parte de un aprendizaje. Yo creo que aquí no se ve tanto, pero lo que sí que estoy logrando, y espero que se vea en Europa, es desligarme más de esta comparación. Es decir, este viaje es una unidad, pero más tarde he viajado de un modo más diversificado y yo creo que esto ha permitido abstraerme más de Barcelona. Es decir, está ahí, por supuesto, es de donde provengo. También eso es una clave de un viaje, es decir, todos tenemos un origen. Es que, a ver, con el próximo libro, que es Europa, empecé a escribirlo. Y tiene un dinamismo muy fuerte al principio porque hay como 15, 16 ciudades, iba mezclándolas, pero había un momento donde tenía que enfocar el tiro en cada una de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que este es un cambio con relación a Nortes, también geográfico. Cuando llegué a Roma, que es una ciudad que conozco, que he vivido, que forma parte de mí, me di cuenta que Roma necesita un libro aparte. Pero me ha ido bien porque llevo 8 meses de pausa con ese libro y no sé si esta parte inicial que he escrito, en realidad me gusta, es la forma que deseo. En cambio, con Nortes, ¿qué ocurría? Que sí, tenía el precedente del último libro de la vieja Europa y le veía una continuidad muy fuerte. Al final, quizá habrá una disfunción estilística con este libro, con Europa, el que vendrá, pero también tendrá una continuidad inevitable con el último libro de la vieja Europa y Nortes por la cronología y por el marco tratado, es inevitable. Sí, pero a ver, también yo parto mucho de una idea de refundar Europa casi como cuando pienso en la Barcelona federal, ¿no? Que donde los barrios tengan poder y entonces, digamos, se cree una red más eficiente de gobernabilidad. Yo en Europa creo que es muy evidente que las áreas metropolitanas están cogiendo un papel casi como exagerando un poco y sabiendo que cada tiempo es distinto, ¿no? A lo que eran las polis en la antigüedad. Y además en el Imperio Romano había algo que tenemos también ahora, que es una perfecta red de Europa urbanizada, que permite una conectividad que si quieres se alarga también en lo virtual, bla, bla, bla. Pero sí, a ver, hay una idea de refundar Europa y la gran pregunta que me la hizo Laura Barrachina y no se la respondí bien, aunque yo creo que es una pregunta comodín, es que es ser europeo, ¿no? Exacto. Y pensaba mucho el otro día que también tiene una relación muy fuerte con este hecho federal. Yo soy muy contrario a lo que está ocurriendo últimamente en España, sobre todo en España, que es que pese a que tenemos una posibilidad de salir del meollo, cada vez estamos más hacia adentro, ¿no? Toda una especie de provincianización cultural y una especie de voluntad de marcar unos referentes que son endógenos en muchos casos. Y a mí lo que me pasa es que, yo qué sé, pues me imbuyo de Alberto Moravia, me imbuyo de Proust, me imbuyo de, yo qué sé, pues de Pessoa, la verdad que no tanto, pero de Julian Barnes, de Thomas Mann, y son ejes europeos que me alimentan. Entonces, a partir de esta alimentación es inevitable que tenga esta idea de Europa y que mi literatura se pretenda, porque esto lo tengo que decir yo, europea. A ver, hay la mirada cambia, pero la mirada tiene que educarse, por supuesto.
En la gran ciudad tienes una serie de inputs que pueden guiarte, como son las famosas placas de aquí nació tal, aquí murió tal, aquí ocurrió esto, pero a ver, tanto en un sitio como en otro, tanto en el medio rural como en el medio urbano, yo muchas veces la ficha que muevo es que me marco un inicio y un fin. Lo comentaba en el sentido de que lo más interesante es el nudo y yo sé que ahí hay determinados inputs que quiero ver, pero también dejo una parte al azar. Y muchas veces cuando voy a los sitios sé que quiero ver, pero tampoco lo he estudiado a fondo. ¿Por qué? Porque de este modo, al verlo, me genera una curiosidad mayor que me permitirá un conocimiento posterior. Es decir, es un poco la idea de que el viaje jamás termina, pero para que esto ocurra, efectivamente, tienes que mirar y no ver. Y si miras, significa que estás prestando atención, que estás escarbando en el detalle, y efectivamente es mucho más fácil en las ciudades pequeñas, donde también es más fácil comprender el espacio, porque para mirar tienes que comprender el espacio. Entonces, en una gran ciudad, pues claro, yo París la conozco mucho, pero por ejemplo, si voy por vez primera a Nueva York, necesitaré unos días de adaptación. Una vez haya cumplido, digamos, este proceso, ya puedo empezar a navegar con garantías. Y luego en la gran ciudad, efectivamente, pueden haber muchas desviaciones. Una de ellas sería seguir a la gente. Yo, en general, aconsejo lo contrario. Pero hay que decir que en el mundo narrado en Nortes no había la sensación de masificación que encuentro actualmente. Es decir, ahora los turistas se concentran en sitios mucho más concretos y la idea del seguidismo se ha impuesto más. En el mundo prepandémico existía, por supuesto. En Nortes sale el Orangerie, donde todo el mundo está fotografiando con el móvil los Exacto Monet y sin embargo no lo ven, no lo miran, no se enteran de nada. Pero esto también ha cambiado. Lo que pasa que sí, que aquí hay una voluntad muy fuerte de mirar continuamente, lo cual puede llegar a ser estresante, pero también hay momentos de distracción que, como es comprensible, aquí se omiten, porque no vas a narrar todo. A ver, en Nortes voy a sitios que no son estrictamente de mi gusto, como pueden ser los espacios, no diría poco poblados, eso me es indiferente, sino donde lo urbano está más alejado. Me cuesta más describirlos, no, a ver, se describen de modo distinto, pero sí que es cierto que me generan un impacto que es muy interesante a la hora de narrarlo, porque es eso, no son sitios a los que vaya guiado por una fascinación, ¿no? Y una voluntad de decir, oh, qué maravilla, simplemente quiero encontrarme en ellos o más bien ver qué pienso de ellos cuando estoy ahí. Con el paso del tiempo, bueno, también con las ciudades ocurre, es decir, voy a estas ciudades, tengo unas referencias, pero yo no sé qué sensación me va a dar la ciudad. Con el paso del tiempo, y esto se verá más a posteriori en Europa, estoy viajando a ciudades que en un principio no tienen por qué sugerirme nada. Y la idea es que de esta forma voy a narrar quizá más puro, quizá más puro, y tendré otra forma de percibir la idea de viaje, el mirar y el pasear. Sí, en Nortes ocurrieron varios factores. Sí, a ver, en los viajes me gusta que haya algún elemento, a ver, no diría cultural, en este caso era evidentemente literario, ¿no? Claro, pensaba en Normandía y pensaba en Flaubert. Luego sí que es cierto que preparando el viaje me leí bastante a Maupassant, pero claro, con Flaubert fui al pueblo de Madame Bovary. Coincidió y además había una relación evidente entre ambos, que ese verano, antes del viaje, me había leído todo Proust y me voló la cabeza. Entonces, de manera involuntaria, digamos que el viaje ya había empezado allí, por eso digo que no sabes nunca cuándo empieza ni sabes cuándo termina, y el añadido de Proust fue fantástico por la conexión París-provincia, y que fuera esta provincia en concreto, Normandía, que es ultraliteraria. Claro, aquí tenía las evocaciones a tiro todo el rato, pero luego tampoco renunciaba a sumergirme en otras esferas que yo creo que complementaban el conjunto, ¿no? Como puede ser, yo que sé, el tapiz medieval en Valle, la visita al pueblecito donde transcurría una película, o incluso, es eso, de dejarme llevar, como digo siempre, por cosas que no me esperaba, pero el estímulo literario estaba, por supuesto, sí. Uno de los problemas que se generan es que en París, por ejemplo, se densifica hasta el extremo, entonces tienes que escoger muy bien qué contar, porque, por ejemplo, si el libro tiene estas dimensiones, también es, efectivamente, porque si me hubiera metido entre y se hubiera completado perfectamente, no hablaríamos de un libro de 280 páginas, sino de uno de 600, y tendría otro ritmo y otro cuerpo, y creo yo incluso, bueno, otra voluntad no, porque estaría esta voluntad, pero sería
otra cosa, sin duda. A ver, en Nortes aún está el espíritu del último libro de la vieja Europa, donde a veces, y ahora esto yo me lo recrimino, pero entonces se trataba de encajarlo muy bien y de hecho, bueno, la idea es que lo he logrado de describir al detalle todo aquello que me interesara, pero desde una velocidad que podríamos decir que es mental, ¿no? Yo cuando mi cabeza va muy rápida y cuando escribo me gusta también que el texto funcione como una especie de mosaico de ideas. Es decir, ¿por qué un mosaico? Porque cada tesela al final tiene un sentido y encaja con las demás. No podría ser, digamos, verborreico y mostrar un sinfín de detalles si mi voluntad simplemente fuera esa. Es decir, se tienen que explicar las cosas y esto también exige, como decía, una especie de selección, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, claro, primero, estamos en un espacio donde se pasea, estás en la calle, los estímulos son constantes, tú vas a por un objetivo artístico, por ejemplo, pero de repente, yendo hacia allí, llegas a otro punto. No te desvía porque es un objetivo que está en la misma ciudad y por lo tanto tiene relación con el siguiente. Pero efectivamente puede ir desde una estructura urbanística, desde el hecho que en esa misma estructura urbanística al lado, pues como pasa en Le Havre, hayan cambiado todo completamente porque previamente se bombardeó y bueno, el simple hecho de caminar te genera una especie de visión poliédrica. Dicen que la gente que camina mucho, y puedo aseverarlo, tenemos más visión periférica. Y el libro en realidad juega un poco con esto, es decir, todas las visiones periféricas, todas estas teselas finalmente intentan apuntar hacia un centro, aunque ninguna de ellas lo sea. A ver, el viajar solo es como... A ver, no es como ir al cine solo, ¿no? Pero digamos que sí, que hacer cosas en soledad tiene como cierta mala fama. Pero viajar yo creo que... No, bueno, puedo hacerlo en compañía, sí, pero me costaría mucho. ¿Por qué? Primero por una cuestión de ritmos. Y segundo y más importante, y es lo que se refleja aquí en Nortes, por una cuestión de mirada. A ver, el ritmo también comporta la mirada. Es decir, yo voy a una determinada velocidad y quizá con menos tiempo capto más. O al menos asimilo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a mirar. Si fuera con otra persona, dependería demasiado de sus circunstancias. Y aquí, en cambio, lo que ocurre es que finalmente, y también en el libro hay esta idea, lo decía antes, por el hecho de desaparecer como narrador, hay una especie de anhelo de fundirme con el espacio, de narrarlo, de guiarlo, pero de desaparecer como protagonista. Estaré siempre, pero en realidad aquello protagónico es lo que veo, más bien lo que miro. Sí. A ver... París como principio y final tiene mucho sentido, ¿no? Porque además también es un norte guía. Pero lo que más me marcó de este viaje fueron 2 días, porque además, ¿qué ocurrió? Quien lo lea ya lo verá, pero yo empecé este viaje enfermo, ¿no? A mí me da alergia a los ácaros y en otoño, cuando estamos a las puertas de otoño y cambia la temperatura es horrible, me ahogo, lo paso fatal. Y empecé el libro en este estado y cuando llegué a Le Havre empecé a sentirme bien. Y fue una especie de renacer muy fuerte. Y al mismo tiempo la ciudad de Le Havre me impresionó cuando no tenía ningún tipo de expectativa. Me impresionó con la puesta de sol, que era muy monetiana, me impresionó con la arquitectura de posguerra que no esperaba. Y cuando volví de Le Havre a París, realmente la guinda del viaje era perfecta, porque yo había recobrado casi mi energía natural. Y fue como una especie de redención ese momento, y es lo que más recuerdo. Pero lo que ocurre cuando viajas mucho y cuando va pasando el tiempo es que imágenes del viaje se te aparecen. No están ahí, no es que tú las fuerces, es que ya forman parte de tu bagaje y como tu cerebro es un disco duro caprichoso, de repente hacen pum, ¿no? Por eso también insisto tanto en las 1000 formas de no terminar el viaje. Hay un punto en Nortes de agonía, ¿no? Porque cuando empiezo en París casi no me aguanto a mí mismo. Tengo que coger el metro, que es una herejía para mí, coger el metro en un viaje. Lo importante es caminar, porque es eso. Cuando más metros recorres, más ensanchas el espacio. Pero es que estaba fatal. En el llano de las Tullerías, que es una miseria, me fatigaba, parecía que fuera a ahogarme, la gente me miraba. Y al cabo de 10 días la situación era otra totalmente distinta, era una especie de torbellino, era un torbellino, y es una belleza porque se acaba el viaje, pero se acaba en el momento en que yo quizá podía volar más alto. Pero bueno, también es una especie, también este es el capricho del viaje y su misma suerte. Tienes una fecha de inicio, tienes una fecha donde tienes que volver a casa, pero en realidad es lo que decían, o nunca sabes lo que pasa en medio, y aquí añadió el factor enfermedad que contribuyó, yo creo, a la metáfora de sanación
preocupación del final, que además es muy curioso el final, hablando también del tema pandémico y prepandémico, porque me acuerdo mucho de esa escena en los Campos Elíseos con la japonesa del vestido rojo y el turismo por antonomasia, y me acuerdo de estar escribiendo, recordar el momento de manera cristalina y decir, ya está. Y ese ya está, y esa escena es tan prepandémica que yo no lo podía saber, pero pasado el tiempo es Dios. El broche tenía que ser este. A ver, la preocupación en el último libro de la vieja Europa ya estaba el tema del populismo en la mesa. Estábamos además con la crisis del 2008. Y en Nortes en Nortes lo curioso es que yo he mantenido mis opiniones políticas, aunque algunas me parecen absolutamente grotescas hoy en día. Es decir, yo creía mucho, por ejemplo, en el personaje Rejón a nivel español, y ahora no me parece en absoluto lo mismo. Pero lo de la extrema derecha se ha mantenido. De hecho, ahora España casi parece el único país que tenga un gobierno de izquierdas con cara lluís, que decimos los catalanes, ¿no? Y sigue siendo una preocupación que, sin embargo, cuando aparezca Europa estará mezclada con la guerra de Ucrania, con las protestas de los antivacunas, que me las encontré de lleno, y por ejemplo con una Italia donde gobierna un partido de extrema derecha que no quiere, bueno, que intenta cambiar su nombre y la forma de denominarlo porque la palabra fascista da miedo, ¿no? En Nortes aparece también el tema del populismo y el fascismo, de la extrema derecha más bien, a través de la resaca del procés, y cómo había una preocupación, por ejemplo, en los americanos porque ya estaba Donald Trump de presidente y hay alguna charla con estadounidenses de viaje. Y bueno, el cómo ha cambiado es que parece que vayamos, yo no particularmente, pero que se vaya aceptando con una naturalidad pasmosa, es decir, que ya sea parte integrante de la normalidad democrática, cuando eso es una absoluta perversión, porque precisamente la extrema derecha es antidemocrática. El problema, y aquí ya sería alargarse demasiado, es que incluso en territorio español hay una extrema derecha muy definida, pero hay otras que a veces dicen este nombre y son igualmente peligrosas, y aquí las hemos vivido, y no diré más porque esta historia va a continuar. Claro, clarísimamente. A lo largo de mis incursiones he verificado, no sin cierto desconcierto, la incomodidad de la mayoría con los solitarios. Si uno se sienta en una mesa sin compañía, no es un inadaptado ni nada por el estilo, simplemente hemos aprendido a disfrutar de esa condición por muchas razones. Pero para los circundantes, las sillas vacías son una especie de oprobio,